Factos. Punta Peuco debiera ser un tema complejo para José Antonio Kast. Terminó siendo toda la semana pasada un gran problema para Evelyn Matei. Quizás esa dimensión es la que marca la angustia de la candidata a líder, la que tenía que ser sí o sí la próxima presidenta de Chile. Todavía puede serlo, recién esto está partiendo. Pero Matei no deja de caer. Y en este universo político que vive en la pasta base de las encuestas semanales, especialmente, el hecho de que ya José Antonio Kast, incluso todavía siendo medido con Kaiser entre medio, ya esté en algunos sondeos un par de puntitos arriba de Evelyn Matei, hace que ya no sepa qué inventar. Lo hemos hablado varias veces, pero vamos a tener que seguirlo hablando porque la estrategia desastrosa y la mezcolanza de situaciones que hay en la derecha chilena hacen que hoy por hoy uno que estaba muerto, digámoslo con todas sus letras, José Antonio Kast estaba muerto, hoy está calladito la boca, cuidando sus palabras, fome como siempre, desabrido como siempre, pero ahí, en la pole position y con carita de querer estar por segunda vez en segunda vuelta y ahora, ¿por qué no?, con más opciones de ganarlo. Vamos a hablar de eso y más en una nueva edición, pero nosotros para hablar de la derecha tomamos palco, opinamos y nos comemos unas papitas. Aquí empieza Provócame. Ya, me estoy todavía chacando las papas. Pero no importa, así somos. Reales. Es que sí, aquí somos reales. Somos reales. Aquí estamos en la casa. De hecho, deja decir antes de presentar a los chiquillos que traje mi chaqueta. Entonces uno se pone una chaqueta en cualquier programa, incluso en los programas ultrasólitos. Pero aquí me pongo el chalequito nomás, porque estamos como en casa. No puedo decir lo mismo de Marco Barraza, que está impecable con chaqueta. Parece candidato. ¿Cómo estáis, Marcos? Bien, ¿y tú? Oye, va a pasar a la historia la apertura del programa por tu masticada de papas fritas. Ya no sabemos qué hacer para llamar la atención. Rompiéndola total. Rompiéndolo total. ¿Cómo está ahí, Marcos? ¿Cómo Bien, ha estado bien, la semana? Bien. Ahí está un terreno harto. Sí, Ya, he estado... Además está en redes sociales, por eso lo digo. No Sí, estoy claro, o desclasificando sea, nada. es visible. Es visible. Sí, harto terreno, harta conversación, harto diálogo ciudadano. ¿Qué tal? Bien. Yo creo que la política está recobrando interés a escala ciudadana y eso es muy relevante. Ya vamos a hablar de eso también porque vamos a entrar a hablar de las primarias, pero lo dejamos para el final, para no pelearnos tan pronto. Valeria, pelearnos. O sea, yo espero pelearnos, la verdad. Pero está muy... Bueno, lo que dice Marcos es muy importante. Yo creo que hoy en día hay herramientas comunicacionales para hacer que la gente le interese realmente la política. Y se malentiende como política de que tienen que firmar por un partido político y cuadrarse. No, de interés de saber quién es el presidente, quién es tu diputado o diputada, quién se va a elegir, en qué región se elige senadores, qué es la izquierda, qué es la derecha, qué proponen. Yo creo que estos alcances de primarias legales, ¿cierto?, nos hace movernos harto para conversar con la gente. Y yo creo que a través de las redes también son muy exigentes y comunican a través de sus canales. Así que estamos viviendo un fenómeno en que a lo mejor la política y la institucionalidad debería aprovechar. Ayer nos avisó Rodrigo Retis que no podía venir porque que sabemos que eso es un imponderable, a la hora que grabamos tenía juicio. Después, no, lo suspendieron, excelente, contento. Y hace media hora, 40 minutos nos escribió, no, nos mandó hasta el pantallazo del WhatsApp donde alguien le dijo, no, bueno, no se suspendió. Apareció en tabla, pobrecito. Eso, apareció en tabla, así que tuvo que salir cascando, así que no nos va a acompañar. Quienes sí están con nosotros es don Diego Cancino, don Pablo Riveros, que están en Aguante el switch, mis cabros, aguante los mejores. Siempre se agradece, queridos Pero compañeros. en reemplazo de Rodrigo Retis, le damos la bienvenida a Checho Irane. Vamos a tener que sosegarnos. Porque claro, como el compañero es como uno de nosotros, no sé, es como los otros. Pero Radio Pero es que a Plaza mí me Sésamo, gusta cómo se identifica. Como No se acuerda de voy- Plaza Sésamo, probablemente nunca la vio. Nunca la Es vi. muy Voy a antiguo. debates de derecha y me pegan. Y voy a de izquierda y me pegan. No pertenezco a ningún lugar. en Plaza Sésamo a veces ponían con una cancioncita que era algo así como la que estoy cantando. Entonces aparecían, no sé, 3 calcetines y un guante. Entonces, ¿cuál era el distinto? El guante, claro. Aquí podríamos, en realidad sería al revés, sería como 3 guantes y un calcetín, que es como el calcetín guacho. El famoso y querido calcetín guacho, que sería nuestro Rodrigo Retis, que siempre donde viene Que queremos mucho. defiende posiciones, pero bueno.
Gran compañero Rodrigo Sí. Reti. Sí, Lo queremos mucho. sí, lo queremos mucho. Pero lo vacilamos harto y algunos nos dicen de repente, oye, córtenla. Ya, pero si no es que sea un bullying, es que él está en posiciones más los disímiles, amigos po. son así, los amigos se hacen bullying. Ya. Oye, mira, obvio que podríamos al tiro comenzar hablando de lo que pasa en la derecha, nos interesa para jugar un poco. Tratamos de hacer siempre una conversación, no sé si un análisis muy específico, en objetivo, sino que más bien una conversación de los hechos que pasan en la semana y obviamente por el lado de la derecha, esto que pasa con Kast en primer lugar por primera vez en la encuesta pasta basera que define la pauta semanal, es un hecho. Pero también hablábamos antes de prender los micrófonos que deberíamos darle una vuelta. Les quiero pedir una opinión, un poco de lo que está pasando en el mundo, pero deja poner foco de inmediato en los Estados Unidos. Hay realidades mucho más complejas e impactantes, como obviamente lo que pasa día a día en Gaza, etcétera. Pero los Estados Unidos tiene, por el peso específico de ese país, por todo lo que pasa, por la figura de Trump, por todo cómo se va reordenando, incluso como el mapa mundial, lo que ha pasado que ha ido un increciendo con estas protestas, movilizaciones que debieron en protestas violentas en Los Ángeles, en California. En este caso, haciendo incluso un símil, fíjate lo que fue hace años atrás, de hecho en el primer mandato de Trump, el tema con la muerte de George, obviamente se me olvida el nombre, afroamericano muerto por la policía, que vino Claro. en el movimiento, tampoco lo voy a poder decir, Live Matter, todas las vidas importan. Black Lives Matters. Ya, ok. Y eso derivó en un movimiento súper intenso, súper fuerte, donde Trump ahí tuvo una postura. Y ahora, en realidad, son tanto inmigrantes como solidaridad con ese mundo, decir, ¿sabéis qué? Córtenla, ¿cachai? Yo veía un viral hace un par de días atrás de Gloria Estefan, exiliada cubana, digamos, o sea, que está, por lo tanto, muy pro derecha, muy de derecha. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, diciendo que esto era ya imposible, que le había tocado hace un par de semanas venir en un avión, que había parado el avión, que habían entrado la policía revisando inmigrantes ilegales, que había una madre con una guagua, que le habían quitado la guagua. Lloraba la madre, lloraba la guagua, la habían sacado a la guagua, a los 15 minutos llegaron, la sacaron a ella, cuando bajaron el resto de los pasajeros la tenían a la madre a un lado y un oficial tenía la guagua. De hecho ella decía una cosa natural, ¿por qué no le dejan a la guagua en brazos? Si en el fondo podía hacer todo el control migratorio, incluso una cosa dantesca, pero, o sea, hasta eso, hasta los detalles, la deshumanización. Y en eso, estas movilizaciones, estas protestas y la acción, y aquí me quedo, de Trump, por una parte de mandar la Guardia Nacional, es decir, de pasar por sobre el gobierno estadual, federal, recordemos que es un estado federado de Estados Unidos, son muchos Estados Unidos, y la contracara, digamos, del gobernador de California, demócrata, dando cara, digamos, no admitiéndolo, y en una lógica que tiene un tufillo, lo escuchaba hoy día en la mañana, de hecho lo dijo Nicolás Copano, me pareció interesante, como no quiero decir de guerra civil, pero tiene un tufillo a esa impronta, a la lógica incluso de Trump de buscarse esas peleas para diferenciarse, no importándole lo que pasa en un estado que es demócrata y dando una disputa que insisto, que tiene niveles simbólicos muy agresivos, muy importantes. Marcos. Oye. Yo no diría que tiene niveles simbólicos exclusivamente, porque es fuerza Real. fuerza física, coerción física. Las imágenes de gente siendo violentada en la vía pública, porque una cosa es un control policial, que son habituales en todos los estados. Otra cosa es la violencia injustificada, partiendo de la premisa que ser latino es ser delincuente. Ese es el supuesto con el que se opera la política de Trump. Pero yo diría que Trump lo que está haciendo lo que declaró que iba a hacer, que es un Trump en ese sentido altamente consistente con su relato. Y yo creo que está removiendo conciencias, porque Estados Unidos es un país de migrantes, esencialmente de migraciones. Claro. De distintos orígenes étnicos, continentes.
Para la Segunda Guerra. La Segunda Guerra también. Mundial, Claro. desplazamientos se alimentó históricamente en el siglo XIX de movilizaciones migrantes. Entonces, yo creo que incluso a la derecha norteamericana la conflictúa mucho, porque el voto de Los Ángeles, el voto de Miami es un voto de derecha, de migración de derecha. Tienen posiciones de poder, posiciones económicas. El ejemplo que proporcionabas tú de Gloria Estefan es muy cierto. Ella es la derecha, es artífice, es parte culturalmente hablando de Y están enredados. y están súper enredados, pero también afecta a otras personas de otros países. O sea, yo he visto 2 imágenes de chilenas siendo violentadas sin ninguna justificación. Y yo creo que aquí hay que hacer una distinción necesaria a propósito del relato y del quehacer del gobierno, en el caso de Chile. Una cosa es desplegar política pública en materia de seguridad pública que establezca controles, fiscalizaciones, regulaciones que generen filtros de ingreso al país por parte de migración. Eso es perfectamente razonable. Por un lado, para que no ingrese delincuencia, pero por otro lado, también porque todos los países tienen límites desde el punto de vista de sus capacidades sociales para sostener población migrante. Claro. Y en eso, el caso del gobierno de Chile ha sido altamente efectivo en disminuir la inmigración irregular en un 40%. Ha hecho convenio con otros países de Latinoamérica para repatriar personas con conductas delictivas. Esa es una política consistente, pero que es respetuosa de la condición de ser humano. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos es una política de Estado policial, de corte fascista, que violenta la dignidad del ser humano. Acuérdense que en el primer gobierno de Trump separaban a los niños, hijos de migrantes, de sus padres. Y los tenían en recintos de detención. Claro. No sé si se alcanzaban a llamar cárceles, pero eran recintos de detención privados, niños, de adultos, de personas adultas. Eso claramente viola todo el estándar de derechos humanos en materia de niñez y de protección de los derechos de las personas. Entonces, pero esto no hay que restringirlo, acotarlo a esto. Yo creo que es una política pensada y diseñada para generar pensamiento único. La amenaza que tiene Harvard respecto al financiamiento del Estado norteamericano, respecto de pensamiento crítico, programas, planes de estudios, es una amenaza que lo que intenta es homogeneizar y quitarle el carácter diverso a la sociedad norteamericana. Porque la sociedad norteamericana también tiene mundo progresista, también tiene mundo de izquierda, también tiene pensamiento crítico. Entonces, hay una política de homogeneización que claramente es contraria al estándar democrático. Y se vale de los principales medios de comunicación, se vale de estrategias persecutorias por parte de la policía, pero esto no es nuevo. Lo mismo ocurrió con los derechos civiles de los afroamericanos. Son políticas sostenidas que muestran un ADN de un componente de la política norteamericana que desafortunadamente es el prevalente, que claramente opta por la persecución y por la racia. Claro. Yo quería, porque estuve anotando como algunos datos que es importante entender que Donald Trump, y esto significa la agenda de derecha, ¿cierto?, de extrema derecha de Donald Trump, es un poco imponer de que los migrantes son lo peor que ha pasado en el país y justifica los males de Estados Unidos con los migrantes. Pero no cualquier migrante, estamos hablando del migrante latinoamericano, ¿ya? Incluso han detenido a ciudadanos de Estados Unidos por tener más una figura como latinoamericano,
siendo ciudadanos de Estados Unidos. O sea, eso absolutamente es un racismo que justifica, ¿cierto?, sus detenciones masivas en los Estados Unidos. Es tan cruel la situación que se está generando que incluso las actividades, ¿cierto?, cuando se gradúan los estudiantes, las policías van afuera de estas graduaciones para detener a familiares o a gente que se está graduando que son migrantes para expulsarlos del país, para encarcelarlos y expulsarlos del país. Así está la situación hoy en día en los Estados Unidos. Hoy en día en California hay muchas manifestaciones masivas también. Donald Trump buscó la forma de tirar a los militares, ¿cierto? Están los militares reprimiendo las manifestaciones que están haciendo hoy en día en California, pero tiene toda una lógica detrás, que es como intentar combatir, ¿cierto?, una agenda woke, la izquierdismo, no lo sé. Ahí pone una fantasía, pero es para poner la agresión, ¿cierto?, sobre la población. Un poco la línea que quiere instalar también, no quiero decir Kaiser, porque ella para mí no es un personaje válido como de discurso de políticas públicas, sino más cercano a un cast, ¿cierto? Donde da ideas un poco ridículas, como que hay que dinamitar... Matei dijo que hay que dinamitar la frontera, o Cast. Bueno, algunos de los dos que dijeron... No sé, yo hago oídos sordos con este tipo Claro. de cosas. Pero cosas que son bastante ilógicas y están separando también familias en Estados Unidos. Entonces, imagínense la guerra que está provocando, porque lo curioso de todo esto, que el presidente, por decirlo, porque no tiene presidencia, pero Alemania, se reunió con Trump en Estados Unidos y le llevó una certificación de su abuelo de Trump, que era alemán. Entendiendo que él tiene una lógica de anti-migrantes. Su madre de Donald Trump es de Irlanda, es migrante también. La esposa de Donald Trump, Melania Trump, es migrante también. Sus hijos nacieron evidentemente en Estados Unidos, pero también todo su alrededor se rodea de migrantes, pero no migrantes latinoamericanos. A ese punto quiero ir. Porque la lógica que plantea él, ¿cierto?, es el migrante latinoamericano u otros países que no sean de alguna forma escandinavos, ¿cierto? Y hay un profundo racismo detrás de Donald Trump que se replica también en Chile. No olvidar que José Antonio Kast, por estudios, ¿cierto?, y informes especiales que lo confirmó también Alemania, el padre de José Antonio Kast firmó por el Partido Nacional Socialista alemán, o sea, los nazis, ¿ya? Entonces, también tenemos candidatos que ni siquiera bordean el límite, ¿cierto?, sino que son y fueron nazis. Y vino también toda esa migración a nuestro país. Entonces, creo que lo que se está generando, y también respecto a lo de Harvard, porque nosotros que estamos en redes vemos también a los estudiantes de Harvard que se ven afectados, porque primero Trump va en contra de Harvard, y el director de Harvard, por decirlo, rectoría, director, se defiende, ¿cierto?, de Donald Trump, porque él amenaza de que Harvard está imponiendo una agenda woke ideologizada a los estudiantes, pero que él no justifica que hayan tantos extranjeros, estudiantes jóvenes extranjeros, ¿cierto?, cumpliendo con puntajes, con las habilidades que exige Harvard para estudiar ahí. Entonces, está amenazando con un recorte de federal a Harvard, y eso significa que van a tener que recortar becas. Becas para los estudiantes extranjeros, becas para los estudiantes de Estados Unidos, ¿cierto? Y limitando más el acceso a una universidad, a la mejor universidad del mundo, ¿ya? De los grandes rankings que tenemos a nivel internacional. Entonces está muy descolocado hoy en día Trump, algo que advirtió Kamala Harris también en la campaña, cuando es adversaria, ¿cierto?, de Donald Trump, que decía, los van a perseguir a ustedes. Va a perseguir a ciudadanos estadounidenses, ¿ya? Lo dijo, y ahora replican también aquello. Entonces hay que tener ojo para estas elecciones también en Chile, porque hay muchos que quieren ser Trump. Milei quiere ser como Trump, Parisi quiere ser como Milei, por eso sacó a una hermana que nunca habíamos conocido, porque quiere replicar esta figura de Milei. Tenemos a Desbordes visitando a Ulrich, ¿cierto?, en Argentina, un gobierno que quiere parecerse a Trump, que Trump no sigue a Milei, que lo borró de sus seguidores, no lo sé, pero se ve bastante triste la situación. Esperemos que nuestro próximo representante o próxima representante no sea un faldero de otro presidente,
Creo que necesitamos a representantes que estén orgullosos de Chile, que estén orgullosos de Latinoamérica y que puedan defenderse frente a otros países, que no es primera vez que Estados Unidos intenta eh, atacar a los países latinoamericanos. Y este es el último dato. El expresidente de Argentina, Macri, él confiesa que Donald Trump le dijo que podrían invadir Chile para tener acceso a los 2 mares. Estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos dando ideas, nuevamente como casi ideas Cóndor, ¿cierto? Plan Cóndor, de invadir Latinoamérica, porque así nos ven a Chile. Espacios para poder tomarlos y gobernar a su gusto. Hace mucho tiempo yo vengo señalando que tengo una gran fascinación por tratar de ver qué es lo que hay, cómo operan los discursos de ultraderecha, ¿ya? Que además, también lo he dicho muchas veces, que la ultraderecha es, parafraseando, es más que una pasión, un sentimiento. Es decir, no es solo la lógica así como explícita de estar como a la derecha, sino que muchas veces más bien tiene que ver con la anulación de la política, ¿cierto? Y en eso, digamos, en el conflicto, es muy interesante porque logran instalar una suerte como de clivaje donde están los políticos allá, que son los malos, no sé qué, el Estado, etcétera, los que viven del Estado, ¿eh? Y aquí estamos nosotros, incluso muchas veces disfrazándose de apolíticos, ¿eh? Como que van en otra disputa. Una de las cosas interesantes, a mi juicio, terribles pero interesantes, al menos logro visualizar 2 en esta jugada de Trump, que no implica que todas las jugadas le resulten, pero el tipo juega y tiene conciencia de lo que está haciendo. La primera de ellas es esto que es muy clásico de la ultraderecha, que es como la realidad paralela. Entonces Trump decide mandar, no le solicita, porque ojo, ha habido veces, la última vez fue, de hecho, en California fue el año 92, que también a propósito de un tema racial, hubo una ola de violencia, me acuerdo perfectamente, muy intensa. En aquella oportunidad pidieron ayuda de la Guardia Nacional. En este caso no, y eso hace una diferencia súper importante, es decir, el gobernador no está pidiendo ayuda y él, comillas, se la demanda a la Guardia Nacional, despliegue efectivo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Y eso en Trump, incluso en política internacional, en muchas cosas es, envía, el gobernador dice no nos sirve, fue un desastre, no sé qué, los retira, y entonces Trump sale diciendo, menos mal que lo hice, sino quizás qué habría pasado, quizás cuántos muertos habrían quedado, quizás esto estaba desbordado, así que lo hice y no sucedió. Y el gobernador dice, esto eran protestas callejeras graves y toda la cosa, pero no había ningún riesgo mayor. Entonces, no estaba el Estado, no estaba la seguridad nacional afectada. Y entonces Trump lo hace. Eso es muy clásico. Es lo que pasó en el primer gobierno de Trump, por ejemplo, con la relación con Corea del Norte. Entonces, finalmente él, en su lógica, nos salvó de la Tercera Guerra Mundial, de quizás qué cosas, en algo que inventa el problema, hace algo y pareciera que lo soluciona. Y entonces dice, no me den las gracias. Eso es bien impresionante porque es una de las formas en la que opera. Es una cierta desfachatez, muy Milei también, pero es un ánimo. Y lo segundo es... un dato antes que pase al segundo, porque Trump, ahora empezaron a divulgar la imagen, que Trump en campaña, en un debate, él dice que él no enviaría policías a menos que lo solicite el gobernador. Sí, claro. En campaña. Perdona, y lo segundo muy, muy breve, que es el tema de, y eso hay que tener ojo, es cuando tú quieres un cierto conflicto. Entonces, Trump yo creo que hace una jugada que no es mala, para sus propios intereses, porque efectivamente el conflicto está en protestas de, para decirlo en simple, de migrantes que están, digamos, descontentos con esta política, todo lo que señalamos. Y eso sabemos que por desgracia hoy en día tiene rating en muchos ciudadanos. Entonces es lo que pasó con Milei al comienzo de su gobierno, cuando una de las primeras pulseadas la hizo con sindicatos. Y ahí una vez piensa, no, entonces toda la gente va a estar solidarizando. No, la mayoría de la gente... En realidad quiere que nadie le tome la calle para cuando va, digamos, camino a su trabajo, etc. Entonces, ojo con eso, porque ahí también yo creo que tiene ciertas habilidades. Mira, yo creo, parto de la siguiente premisa. Hay que observar, escudriñar, analizar, ser crítico, denunciante de lo que ocurre en Estados Unidos, porque Trump y su gobierno son parámetro de extrema derecha para otras derechas del mundo. Lo que ocurra en Estados Unidos, desde el punto de vista del ideario de extrema derecha, tiene repercusiones en América Latina y en Europa.
Y eso en el contexto de lo que señalaba Valeria, que son las articulaciones de las extremas derechas, que ocurren en Europa, que ocurren en América Latina, y que se traspasan lo que para su entender son buenas prácticas. Y van perfilando y configurando tipos de gobierno. Entonces, la amenaza que vive la Universidad de Harvard en Estados Unidos es plausible de identificarla en Chile si gana la extrema derecha. Las universidades públicas estarían amenazadas. Absolutamente. Ir cortando financiamiento. Sí, estarían completamente amenazadas. De hecho, perdona, solo 10 segundos. Lo aprovechan, por ejemplo, de repente hay un tema de una tesis, no sé qué, y se tiran contra todo para criticar la existencia de la universidad pública. Eso pasa, ya ha pasado. Ya, ese es un parámetro. El otro parámetro es que creo que Trump es evidente que opera desde la autocracia. Se hace lo que yo pienso, lo que yo siento, y la ley se interpreta al arbitrio de mis opiniones y orientaciones. Esa autocracia tiene manifestaciones de política diseñada, pero también de caprichos. No tiene conciencia de la investidura del cargo. El que el expresidente argentino Macri haya revelado que en tono broma o en serio, no queda claro, Trump le haya dicho que podía invadir Chile, es que no tiene conciencia de la investidura del cargo. Sí. No opera como un imbécil. No cualifica en términos de la gravedad de lo que para él puede ser una broma, pero hay una pulsión. Una pulsión. Hay una pulsión. ¿O sí? Sí. Entonces, es que lo que pasa es que ¿sabrá? yo comparto el análisis de Darío respecto de que el problema lo genera él y la solución la genera él. Es una puesta en escena, un diseño bien pensado, pero que le tiene bemoles. O sea, sí, claro. Cuando anunció, o sea, tiene grados de efectividad distintos. Cuando anunció el acto unilateral de aumentar las tasas de aranceles para el día de la independencia, ¿cómo era? El día de la dignidad nacional, no sé qué. Tuvo pérdidas la bolsa de Estados Unidos increíbles. Claro. Entonces tuvo que retroceder respecto a la medida. La congeló parcialmente, 90 días, pero en fin. Lo que está mostrando es que su política tiene parámetros de efectividad, pero también tiene, digamos, desaciertos. Ahora bien, lo preocupante es que no tenga contrapoderes en Estados Unidos. Porque al final del día se está imponiendo una lógica que es autócrata. Claro. Donde la separación de poderes al menos no se percibe en términos de velocidad que se requiere. Hay algo que creo que nos estamos saltando, pero es muy importante y a mí me gusta mucho esto. Yo por esto vivo, yo por esto hago política y por esto tengo TikTok. Pelea de chicas. Trump versus Elon Musk. No sé si lo vieron, pero no, es que está... pelea en X, ¿cierto? Que compró Elon Musk, por supuesto, el dueño de Tesla. Y ustedes vieron que él entregó todo por Donald Trump. Incluso hizo el gesto nazi, que él después dijo que no, que era un saludo. Era un saludo nazi. En la campaña de Trump para poder ganar. Y empieza una pelea entre Trump y Elon en X. En el barro. En X. Pero tan así grotesco que Elon Musk le dice tú por mí ganaste, el otro le hizo tus empresas son financiadas por el gobierno, hay que cortarlo. Son todas ciertas. Y terminó absolutamente de todo cierto. Pero lo interesante de esto es que Elon Musk tuitea, ¿cierto? Su cuenta, y que días después lo borra, que dice, el gran secreto de Donald Trump, el que está en los archivos de Epstein. Sí. Le explico a nuestra gente que no estás viendo. Todos lo saben. Epstein estaba, se suicidó en la cárcel, pero porque se abrió una investigación también en su contra por abuso sexual, violación a menores de edad, ¿cierto? En su isla. En su isla. Hay una isla que tiene Epstein y que hay una lista de quienes tomaron el avión de Epstein para ir a la isla. Y Epstein con Donald Trump eran muy amigos, colegas, e incluso lo que hace Elon Musk es que no pone eso, sino que pone el video donde estaba Trump, joven, ¿cierto? Con Epstein, un video que estaba en una fiesta con cabras jóvenes. Entonces, eso termina como de abatir absolutamente todo. Trump anuncia cortes presupuestos a Elon Musk, Tesla, todo lo que eso signifique, y le responde de vuelta. Días después lo borra, ¿cierto? Pero ahí hay algo de negociación. Sí, pero el tema es también de ver el fondo de toda esta situación. La gente
sabe eso. ¿Ya? Hay un documental en Netflix, acusan la relación con Trump, ¿cierto? Pero la gente, aún sabiendo eso, igual vota por Donald Trump. ¿Normalizan el abuso sexual a menores de edad? A lo mejor pasará en Chile. Nosotros tenemos varios casos de abuso sexual a menores de edad acá y siguen votando por los mismos proyectos, ¿cierto? Que hoy día se dicen salvar las dos vidas y defender a los niños. Pero en Trump se generó esa lógica donde tuvo un quiebre, pelea de chicas, ¿cierto? Donde eran uña y mugre. Recordemos que hasta el hijo lo llevaba al palacio a la Casa Blanca, ¿cierto? En Estados Unidos, y se generó un quiebre, que es importante ese quiebre. Este es el momento de recordar, en esa imagen la pueden buscar, con Mayol festinamos harto en la semana de Vita que hacemos nosotros, varias veces, porque es el video, fue como en enero, a las pocas semanas, que fue la primera vez que estaba Elon Musk en el Salón Oval y donde lleva el cabro chico. Y entonces está hablando y en algún minuto el cabro chico, y eso aparece, donde le dice, tú no eres el presidente, le dice a Trump. Y entonces uno decía, porque en el fondo un cabro de 4 años, ¿a son de qué va a decir eso? Bueno, por cosas que escuchan en la casa, pues, weón. El niño más poderoso del mundo, por lo demás. Claro. O sea, yo creo que efectivamente era escuchado así tantas veces, weón, Musk hablando, que eso no sé qué, no, si este bueno es el presidente, yo soy el presidente, voy a mandar esta. Entonces, pero por favor búsquelo, porque en este minuto es como, ya. Te tenías que dar cuenta, cabrón, que esto iba a terminar mal. Bueno. Pero ojo que él llevó un truck, como el auto de Tesla, afuera de la moneda, auspiciando a Tesla, porque Elon Musk iba en declive con su empresa e intentó darle una ayudadita que, a mi parecer, el presidente de los Estados Unidos haciendo promoción es como lo más declive que puede llegar. Sí. Porque es como, hola, McDonald's, cómpralo. Es súper notable hacer siempre esas imágenes con las cosas que hace Trump. Es como, de hecho, un par de veces lo he dicho cuando voy a Sin Filtro, porque me encanta. Es como, imaginemos a Boric haciendo tal cosa, porque es algo que es inimaginable la dinámica, digamos, de Trump. O sea, desde el retrato presidencial, que hoy día ya está impreso, se sabía, es una cosa, es un chiste. O sea, imagínense es un meme. Boric con un Mitsubishi afuera. Es un meme con apoyo popular. Volvamos a Chile. Claro. Aterrizamos en Chile. Ahí está Donald Cast. Está buena Donald Cast. Capaz que me lo roben los republicanos. Les gusta. Aunque ahora no. Ahora están medio con cuidado porque con el tema de los aranceles y todo está medio delicadito. Pero, o sea, sí, la extrema derecha en Chile es altamente neoliberal. Sí. Y un patrón del neoliberalismo es una globalización sin límites, Pero sin regulación. Son como rastreros, ¿no? O sea, yo siento eso, como que los mandatan y ellos obedecen, como que no tienen... Sí. No, pero Trump bajó sus bonos en Chile, eso es lo que quiero decir. Claro. O sea, incluso entre su propia gente. Pero tenemos una derecha como, no sé, mandatada, como que obedecen a alguien. Y creo que tengan el poder, Chile se va a ver muy minorizado a nivel mundial. El capítulo de la semana pasada se llamaba Evelyn está de vuelta, ¿ya? Porque se nos volvió loca la Evelyn todo. Y esta semana, podríamos parafrasear, podría llamarse Cast está de vuelta, aunque en un sentido distinto. La semana pasada era agarrando para el chuleteo a Evelyn Matei porque se lo soltó la cadena again y por eso estaba de vuelta. Gracias por además la cantidad de vistas y reproducciones que tiene tanto en Spotify y en YouTube el capítulo. Estamos de nuevamente en los buenos niveles de audiencia del año pasado. Evelyn está de vuelta. Ahora podríamos decir, pero en un sentido positivo, Cass está de vuelta porque de verdad Cass había muerto. O sea, después de pasar la segunda vuelta y después de su momento de máximo apogeo donde logró, después de la segunda vuelta, que le fue bien después, o sea, en la primera vuelta, cuando pasa para la segunda vuelta, que ya era un tremendo éxito. Y su momento máximo es mayo del 2023, cuando se elige la segunda, el Consejo Constitucional. Claro, que elige 23 de 50. Ya, una raza así, pero absurdo. Y 6 meses después lo echan todo a perder y gana el en contra y queda muy devaluado. Y ahí estaba muerto. Y ahora está asomando como primero o por ahí en la disputa con Evelyn Matei, insisto, con el caramelito guardado, que devaluado y todo, Kaiser, si se llega a bajar, es evidente que una parte importante de sus votos sería para allá. Está de vuelta Cast, es ahora el rival a vencer para el resto del mundo. ¿Qué opinan de eso? Yo no he pensado nunca que Cast estuviese en retroceso. Lo que sí guardó un silencio táctico que en el último periodo se hizo más nítido.
en el contexto de que las tendencias de derecha o de extrema derecha en Chile son una realidad, por desaciertos de la propia izquierda, del progresismo, que no ha tenido la capacidad de interpretar demandas de corte universal, principalmente empleo, trabajo, seguridad pública, con la velocidad que se requiere, generación de salarios dignos, son los principales temores de la ciudadanía, y esos temores encuentran respuestas concretas, apelando a los miedos y a las emociones en las extremas derechas. Y eso en el marco de bolsones de ciudadanos y ciudadanas altamente despolitizados. Una reflexión, tratando de linkearlo con ¿Linkearlo? ¿Qué lolo? con el debate anterior. La Se sorprende esta desgracia, nos Sí, molesta. ¿Qué te crees? sí. ¡Es broma! Tratando de molesta vincularlo la tercera con la edad. reflexión anterior. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser, cuando uno es de izquierda, progresista, tiene que ser altamente vehemente en cuestionar conductas y políticas fascistas, como las que están ocurriendo en Estados Unidos respecto de la población migrante, porque claramente son deshumanizantes. Eh, pero la adhesión a proyectos transformadores, con justicia social, igualdad, no se sostienen en esas críticas. No se sostienen. O sea, uno puede decir 50.000 veces que la democracia está amenazada Se queda corto. y no le eso hace no sentido. le hace sentido a la Sí, ciudadanía. Es muy heavy. Y eso no es una opinión solamente, es parte de los estudios Sí. muestran que Está constatado. está constatado que decir la democracia está amenazada no mueve la aguja. Ah, sí, no te creo. Mira tú. Ya. Claro. Entonces, con esto no quiero desnaturalizar la No, no. crítica, lo que quiero decir es que las soluciones transitan por otro carril, que impacta en debates sobre discriminación, diversidad, sin duda, pero las soluciones pasan por los derechos universales, de justicia social. Volver a lo que discutimos en más de un capítulo respecto de contradicción capital-trabajo, trabajo justo, empleo justo, salarios dignos, en fin. Ahora, eso la derecha chilena lo ha capturado bien, lo ha interpretado bien, ha cosificado la necesidad social, sin decir que es cosista. Y Kass, en ese contexto, ha guardado un silencio táctico. Fíjense que lo que está haciendo es un planteamiento público semanal. Sí. Donde plantea, Como programático. Programático, plantea una o dos ideas y deja que Evelyn Matei se desgaste. Ella lleva corriendo como candidata más de 3 años. Sí. Y es evidente que hay saturación. Sí. 30 para ser justos. Sí, no, pero o sea, Y de manera intensa. en las encuestas con opción presidencial, para no ser injusto, es Año y medio, 2 años. 2 años. Sí. Sí, entonces, en ese cuadro, la posición de Kass es de crecimiento. No está en la reyerta, no está en algo que disgusta al ciudadano promedio, que es la pelea política. Porque la pelea política está asociada al sinsentido. Sí. Entonces, se ha reconfigurado, se ha reperfilado, ha construido una imagen de prudencia, que lo que busca es impactar en el segmento de centro. O sea, terminó por consolidar la idea de que si no captura un universo de centro, no tiene posibilidades de presidencia. Entonces, ese universo y el centro no es el centro político, que quiero hacer esa distinción. No es que tenga un domicilio partidario. El centro en Chile en el presente son esos 5 millones de votantes emergentes tras el plebiscito del 4 de septiembre, Los que están más ni ahí. que quieren soluciones y respuestas concretas y que no tienen prejuicios para optar por una opción o por otra. Entonces, eso obliga a la izquierda a tener un planteamiento lo suficientemente sólido y con voluntad de implementarlo. Eso es muy clave, con voluntad de implementarlo.
si la política es solo relato y no no se traduce en conductas, en la implementación de políticas públicas, la desafección se acrecienta con rapidez. Esta va a ser mi provocación brutal. Lo digo desde ya, voy a provocar absolutamente con una frase que estoy entendiendo cada vez más. Yo siento que el partido político en Chile, republicanos, se hacen los valientes en Chile, pero frente al poderoso son unos rastreros. Y ahí hay un tema terrible. Uno, porque recuerden que cuando ganó Donald Trump, habían parlamentarios que celebraron la victoria de Donald Trump, se pusieron el sombrerito, bailaron, se pusieron calcetines de Donald Trump, que a mi parecer es un poco quedar en ridículo y también ser muy rastreros con Donald Trump. Acto siguiente, Donald Trump implementa 10% de arancel a Chile, porque ellos son chilenos, no sé si se identifican como norteamericanos, pero son chilenos, ¿ya? Vienen de un pueblo mapuche, no Cast, obviamente. Pero hay diputados republicanos que piensan que son norteamericanos y no lo son. Y se les nota. Último comentario. Entonces, lo que incluso algunos parlamentarios, una parlamentaria por ahí dijo, agradezcan que solo fue el 10%. A ese nivel de rastrero, que incluso hace unas semanas la Corte Suprema de los Estados Unidos echó para atrás su medida, porque dijeron, el presidente no puede hacer eso, porque va en contra de su constitución de los Estados Unidos. Entonces, cayó. ¿Qué apoyaban los republicanos? ¿Qué apoyaba la derecha? No lo sé. El que el expresidente de Argentina, Macri, haya confesado que Donald Trump dijo que podía invadir Argentina, Chile, para tener los dos mares, es algo grotesco, porque es el presidente de los Estados Unidos y abre la posibilidad de invasión a Chile, a nuestro país. Me imagino en estos momentos lo que están dando el bailecito, ¿cierto? Y Kast lidera eso. Entonces, cuando en el caso de que la gente se identificara con Kast respecto a su vida, su trayectoria, etc., cuando esté en Chile se va a hacer el valiente, pero en lo internacional, en representar al país frente a Donald Trump, va a ser un rastrero, porque lo ha sido hasta el día de hoy, porque no han dicho nada por una supuesta invasión de Estados Unidos a Chile, por el aumento de los aranceles, no ha dicho nada. Con los migrantes expulsados chilenos, que también mandaron a Chile y tratándolos como lo trataba, ¿cierto? Entonces, el patriota tiene que defender a su país, tiene que defender a su frontera. Y si tanto también a José Antonio Kast le importara Chile, sus inversiones no estarían en Panamá, estarían acá en Chile también. Entonces, yo creo que por eso digo, voy a provocar. A mí me preocupa lo rastrero que pueden llegar a ser los republicanos frente a un poderoso como Donald Trump. Y Donald Trump es un personaje muy peligroso para el mundo. A mí me gusta mucho que en las películas los gringos como que hagan que Estados Unidos salva al mundo, pero en verdad la realidad es que todos nos estamos salvando de Estados Unidos en lo posible. Y también porque saben que tienen el poder de hacerlo. Ahora yo creo que nosotros y nosotras debiésemos impulsar también el poder que puede generar Latinoamérica. Veamos los presidentes que han defendido a sus países frente a las políticas desmedidas de Donald Trump. Una es la presidenta Claudia Sheinbaum de México, ¿cierto? Que fue muy lapidaria al principio con Donald Trump, hasta el final. Petro, ¿cierto? En Colombia también lo mismo, con un discurso bien claro latinoamericano. El presidente Gabriel Boric también defiende a su país y no le da miedo a Estados Unidos. Lula da Silva en Brasil también, porque esos presidentes muestran carácter frente a un poderoso abusivo, ¿ya? Estados Unidos y Donald Trump en estos momentos está siendo el que hace bullying en la sala de clase. Eso es lo que quiere hacer, quiere precarizar más los países, no quiere relaciones internacionales que sean como iguales, ellos se sienten superiores y es una lástima que hayan políticos en Chile que hayan quedado en ridículo bailando la música de Donald Trump, poniéndose calcetines de Donald Trump, los sombreritos, festejando algo que ellos no son parte. Te puedo asegurar que si es que hay el diputado Mesa, republicano, y Camila Flores, si fueran Estados Unidos, los echarían al tiro. Son migrantes, obvio, tienen que saber dónde es su lugar. Entonces, hoy en día la política de la derecha está en una situación bastante precaria. Tienen obviamente su agenda de seguridad y que sea matar a todos, ya ellos sabemos cómo es, pero el tema es el convencimiento de la gente. Entonces, yo creo que la oposición, o sea, el oficialismo tiene una tremenda responsabilidad en estos momentos, de que Chile no vuelva a ser un bastión de utilidad
de los Estados Unidos, ¿cierto? Y que tiñen de nuevo Latinoamérica con ideas bastante fascistas por lo demás. Por tanto, lamento mucho lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Vuelve a renacer el racismo en Estados Unidos, vuelve a nacer la discriminación en Estados Unidos, pero también hay una represión en contra de instituciones que creo que no habían tomado protagonismo en buenos años. Que esté Harvard, Princeton, Columbia, que estén en la palestra, ¿cierto? Y amenazas bajo los gobiernos federales de Donald Trump. Y creo que es preocupante lo que está haciendo. Y Estados Unidos ya no es el país del sueño americano ni de las libertades. O sea, nada tiene que decir respecto a eso. Y hoy en día vemos también una ciudadanía muy atemorizada de ir a Estados Unidos. Sin que te echen inmediatamente. Y un dato que vi lamentablemente un video de una señora que era latinoamericana, que su hija estaba en el ejército de los Estados Unidos y después de 27 años viviendo en Estados Unidos, le llega una notificación que tiene 33 días para irse. Chuta. Ella sola, dejando a toda la familia. O sea, a ese nivel. 27 años, toda una vida en un país y ella pagando impuestos, trabajando como corresponde, ¿cierto? Aportando al país y de igual manera, porque es latinoamericana, se tiene que ir del país. Eso a mí me parece grotesco. Nos queda nada, démonos 5 o 10 minutos máximo, para una vueltita sobre el tema de las primarias del oficialismo, que podríamos estar hablando mucho rato. Yo, como quiero cuidar a nuestro público oyente, no hablaría mucho más rato, porque si no aquí tendríamos un festival en el peor de los sentidos de franja, cada uno trayéndolo, y más encima Con la ausencia de uno de las más encima candidaturas. tenemos la ausencia, que capaz que ahora lo estoy pensando, capaz que se haya querido retirar hoy del programa Rodrigo Retti para no hablar de Carolina Toa. Bueno, ya hemos hecho la desclasificación. Este humilde servidor, que en general le gusta repartir parejo, pero tiene preferencia electoral por la amiga Janet, así que Somos 2 contra 1 por si acaso. justamente somos 2 contra 1. Así que no sé quién quiere partir. ¿Cómo han visto la semana? Digamos cosas medias obvias. Está instalado que la disputa es entre Jara y Toa. Ese es como el encuadre de los medios. A mi juicio no implica que no tenga opciones Gonzalo Vinter, para nada, justamente por la dinámica extraña, digamos, de poder predecir la primaria. Pero ahí está como la energía, ahí está la tensión, ahí está el conflicto, ahí está la tensión, que tampoco es nada tan sorpresivo. Son 2 exministras, salen juntas. La otra vez, lo comentaba hace algunos días atrás, uno podría hasta evocar así lejanamente lo que fue en su minuto Bachelet Alvear, 2 ministros del gobierno Lagos que salían. De hecho, no hubo ni primaria porque, en fin. Eso es una cosa más o menos clara. Y lo otro, que las encuestas que no muestran nada, insisto, porque no miden primarias casi ninguna, pero es un hecho de la causa que la cadena, volvamos a la droga de cada semana, tal como el sábado recién pasado pone un par de puntos arriba Kast sobre Matei y deja la escandalera, hace lo propio con Janet Jara, que por primera vez y a 3 semanas de la elección pasa a Carolina Toa por un punto, pero es una cosa. Y ahí, con esto termino para esta introducción, ha quedado en el mundo del socialismo democrático la escandalera. Ha habido incluso columnas de opinión, leí una terrible de Ascanio Cavallo, habló Enrique Correa, y se piden cambios en ese contexto. No sé cómo lo ven ustedes desde más adentro de cada una de las campañas. No sé quién parte. Marcos. Juegue usted. Paso. Y como en cachifón. No, ya parte Barraza. Sí, parte Barraza. ¿Qué tanto te hay color? Hay color. Sí, Barraza. un señor. Es decente. Sí. Todo porque fue ministro. Oh. Oye, yo creo que Marcos, hay presidente. que hay que mirar las encuestas con tranquilidad, pero también con la certeza de que las cosas se están haciendo bien desde el comando de Janet Jara. Qué buena respuesta. Y se, ¿Viste que están, fue otra parte? y se están haciendo bien. O sea, porque no es solo la encuesta Cadem la que No, son varias. muestra Criteria, UDD. criteria, tú influyes. UDD, Data Nadie Influye. influye. Son más de una y todas tienen un patrón común, que es que la disputa principal está entre Janet Jara y Carolina Toa, un poco más abajo Gonzalo Vinter, luego Mulet. Creo que conforme se ha ido exteriorizando y visibilizando las diferencias programáticas,
y las diferencias sobre el buen gobierno, o sea, lo que cada uno entiende por buen gobierno. Se ha ido evidenciando también, la opinión pública ha ido tomando posición. Y creo que el gran atributo de esta, digamos, una consecuencia muy deseada, es que las primarias están animando el debate público. Y ¿Sí? ¿Tú crees que está más animado? Sí, está más animado. Porque la ciudadanía tiene la posibilidad de discriminar, distinguir respecto de una opción y otra opción con mayor claridad y precisión. Y yo creo que eso le hace bien al debate político. Está un poco homogeneizado en la medida en que los 4 contendores eran parte del mismo gobierno. La crítica, la diferencia se opaca, se diluye. En la medida en que son competidores, esa diferencia se establece. Ahora, yo creo que las 3 semanas que restan, 2,5 semanas, son determinantes. Son determinantes porque en los últimos debates la ciudadanía va a saber apreciar cuáles son las diferencias más profundas. Y lo que no debe ocurrir es que prevalezca la descalificación. No hay que olvidarse que al final del día, quien gane la primaria, yo espero que sea Janet Jara, va a liderar el conjunto de la coalición. Y liderar el conjunto de la coalición es ser candidata de todo el progresismo, de toda la izquierda, de toda la centroizquierda. Después veamos cuántos votarán. Es una pregunta que yo creo que podríamos tirar alguna Yo chica. creo que no hay, o sea, adelantándome tu pregunta, no creo que haya parámetro para determinar cuántos votan. No, por eso. Sí. Y sobre todo más, están tratando, y algunos pisan el palito respecto a establecer cuál es el éxito de una votación. Yo creo que no es relevante el número de votos en la dinámica ahora. Pueden votar 2 millones de personas y podéis perder la elección en diciembre, y pueden votar 800.000 personas y podéis ganar la elección en diciembre. Yo creo que tiene poco que ver con eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. O sea, no es un parámetro que defina, o sea, sin ir más lejos, en el plebiscito del 4 de septiembre se cifró en orden de 500.000 de personas las que se desplazó en la calle en el acto de clausura. Y no sirvió para nada. Y no fue incidente desde el punto de vista de la votación. De hecho, solo creo que, no sé si lo he dicho acá, pero antes, Valeria, de escuchar cómo lo están mirando más ahí desde el comando de Vinter y cómo ven la primaria, solo decir respecto al número, eso no se nos va a ir. Yo he dado como ejemplo que el 2017... el 2017, hace 8 años atrás, digamos, el ciclo anterior, que eligió Piñera, en la primaria, que acuérdate que en esa oportunidad lo que en ese tiempo era la nueva mayoría, no hubo primaria, designaron a Guille, pero sí hubo en el Frente Amplio. Y Bea Sánchez hizo una gran performance luego como candidata. Estuvo a 2 puntos de pasar ella a segunda vuelta. Yo creo que si lo hubieran querido un poco más, hubiera pasado ella. Era la energía. Y en la primaria, Bea Sánchez sacó 200.000 votos. En esa primaria, junto con Alberto Mayor, votaron 300.000 votos. Y pues uno podría haber dicho, y además no le compitió ni el PS, o sea, podrían haber sacado más, oye, qué fracaso. Bueno, un buen ejemplo de que no dice mucho el número de votantes de la primaria. Y a veces 2 millones y tanto, como cuando fue con Bachelet el 2013, un súper buen número, no sé qué, pero no implica, yo en eso. Perdona, te interrumpí, Valeria, ibas a empezar a comentarnos cómo veis el tema con Gonzalo. Sí, mira, yo creo que estamos todavía, o sea, todavía hay mucho tiempo de campaña, lo digo porque para estas primarias 2 semanas más también nos da un espacio para seguir creciendo, ¿cierto?, como campaña. Pero yo siempre he dicho, el Frente Amplio en sí da muchas sorpresas, ¿ya?, electorales. No lo digo o sea, lo digo con antecedentes sobre la mesa. Cuando pusimos a Beatriz Sánchez, recuerden que nos ninguneaban mucho como el partido de los cabros chicos, ¿cierto?, que no tienen liderazgo, etcétera. Pero claro, Giorgio Jackson y Gabriel Boric van con Beatriz Sánchez, le hacen la propuesta, Beatriz lo da todo, ¿cierto? Y terminamos en una posición que nosotros quedamos sorprendidos.
increíble la cantidad de personas que creen en el proyecto Frente Amplio. Después nos pasamos, ¿cierto? Que incluso logramos un senador en la quinta y una camada de parlamentarios bastante grande. Y el Frente Amplio ha ido creciendo. Hoy en día el Frente Amplio en el Congreso termina siendo la bancada más grande porque también hemos podido abarcar a parlamentarios a nivel nacional. Entonces, yo no miraría a huevo lo que está haciendo Gonzalo Vinter. Y yo creo que el poder territorial que le está otorgando con los diferentes liderazgos a nivel nacional es importante, algo que se va a ver también en las urnas. Yo de verdad lo digo con mucha confianza. Sigo con la convicción de que el Frente Amplio da sorpresa. Lo dimos en Maipú contra una Katy Barriga en un escenario político donde la fama, ¿cierto?, la televisión te daba mucho rédito para poder ganar elecciones. Gana Tomás Bodanovich, un personaje que en ese entonces no era llamativo para la prensa. No era conocido. Era para nada, pero un cabro joven. A eso voy, porque Gonzalo trae un cabro joven. Un tipo que va, un parlamentario que va, ¿cierto? Que empezó con un 1.2, ¿cierto? De porcentaje, que después triplicó, cuadriplicó los votos porque tuvo la capacidad también de crecer y que ingresaran también 2 parlamentarias más del Frente Amplio, como Emilia Schneider y Lorena Frías. Entonces, en ese trabajo territorial, por ejemplo, en la quinta tenemos un trabajo muy importante también por Gonzalo, teniendo a Camila Nieto, la primera alcaldesa en Valparaíso, y Macarena Ripamonti, que evidentemente es una figura ya nacional, saliendo desde una alcaldía, asumiendo una alcaldía con 29 años, pero posicionándose una alcaldía, ¿cierto?, reconocida a nivel nacional. Y ojo que eso es lo que apunta la derecha. La derecha también apunta el rol de las alcaldías, por eso suman a Evelyn Matei, ¿cierto?, como desde Providencia, y visibilizar el trabajo en lo territorial. Pero a nivel nacional, el Frente Amplio es muy fuerte, ¿ya? Y también lo que hace Gonzalo, que a mí me gusta mucho y que representa el espíritu del Frente Amplio, son nuevos liderazgos en el poder. Gabriel Boric también entrega eso. Entra como nuevo liderazgo, el presidente más joven en la historia. Es un nuevo liderazgo que es muy necesario para oxigenar la política en Chile. O sea, que aparezca Carolina Toá con su equipo, ¿cierto? Lagos Weber, ¿cierto?, diciendo que él es la representante de la exconcertación, es traer la misma política de siempre. La misma política de siempre. Si la gente tiene un descontento con la institución, no solamente por los casos de corrupción y todo eso, sino que ven siempre a las mismas caras, ¿cierto?, a las caras de antaño. Por ejemplo, se dio esta discusión que se genera entre Toá y Jara en el debate, creo que era de la tercera, que tuvieron un cruce. Mulet y Vinter estaban así como, ok, se van a pelear, pero porque también Fue en como el de que... Lausach. Fue más fuerte en el de Lausach. El de Lausach. Sí, fue el de Lausach El día incluso, lunes, gracias. sí. Pero también como una lógica de la misma política de siempre, ¿cierto? Y no viendo también al futuro. Por eso yo digo, apunto, implementar y oxigenar la política chilena con liderazgos jóvenes es algo que se atreve el Frente Amplio, ¿ya? Porque normalmente, y el Partido Comunista también, tiene figuras muy tradicionales de años, ¿ya?, que son sus liderazgos, bien, pero cuando empezamos también, y para la exconcertación, a oxigenar un poco el tema. O sea, está bien liderazgo como Yana Proboste, ¿cierto? En su momento también propusieron al chico Saldívar, ¿cierto?, a ir como nuevo liderazgo, ¿cierto? Cuando están muchos años en el poder y replican lógicas que hace la derecha. Me van a disculpar, pero Evelyn Matei es muy antigua políticamente. Siempre ha estado cierto representante popular para los espacios de poder. O sea, ahora, por ejemplo, yendo para la derecha, José Antonio Kast no puede alegar que su liderazgo es fuerte. Estuvo 16 años en el Congreso. Estuvo como oficialismo para el gobierno de Sebastián Piñera. Este personaje no es nuevo en política, es antiguo, es viejo. Entonces yo creo que esa mirada que entrega Gonzalo para la primaria y lo que hace el Frente Amplio de nuevos liderazgos, ¿cierto?, en la política, atreviéndose que independiente de 29 años, 30 años, asumiendo alcaldía y que han demostrado que lo han hecho bien, es algo, un factor y una virtud que tiene el Frente Amplio. Yo creo que ahí tiene un punto muy clave. Dale. Ya, y después es que yo quiero pensaba como aporto en esta conversación. A ver, me pasa con Carolina Toá. Estoy mirando, creo que han cometido muchos errores en la candidatura y bueno, lo de Landerrecht, en fin. Pero además fíjate que si uno empieza a mirar todos sus voceros, todos quienes hablan por ella, el argumento en el cual están, entonces ese es el enfoque. Y yo creo que es muy pobre y que por supuesto puede tener un nivel de eficacia,
pero de alguna manera te desnuda, y eso a la larga pasa la cuenta, que es decir, que ella es la que podría ganar en noviembre, en diciembre. O sea, si tú te miras, ¿cuál es el argumento? No es su gestión. El argumento que se ha dado Carolina Toá, que dicen todos, socialistas, PPD, a los que le ponen el micrófono encima, no, porque, en fin, no sé qué, ella es la única que puede asegurar, no sé qué. Que es una especie como de campaña del terror chica. Claro. Y además mala consejera porque la devalúa. Ya, pero sobre eso quiero hacer un planteamiento y además lo quiero decir porque sé que quienes, los miles, decenas de miles que cada semana ven y escuchan el Provócame, me parece que quiero hacer un planteamiento que creo que de repente no está tan encima de la mesa y no es tan obvio, pero que yo desde mi perspectiva es bien evidente. A mí me parece que Carolina Toá en cierto sentido es la menos competitiva para noviembre y diciembre. ¿Por qué? Tú lo has dicho todo el tiempo y nos hace sentido. Sí, Evelyn Matei está en política hace 30, 35 años. Los mismos años que Toá. A Toá la conocimos el año 88. Es una política profesional. Estuvo un tiempo fuera, pero la conocemos desde el año hace 35 años. ¿Ya? Ha tenido todos los cargos posibles. Diputada, alcaldesa, ministra, etc. O sea, el nivel de conocimiento, techo. La posibilidad, y lo hemos visto en esta primaria, de jugar, de moverse ese lugar, es bajo. Eso no tendría que ser necesariamente malo. O sea, eres lo que eres. Y por supuesto, y yo tengo además un gran aprecio por la trayectoria de Carolina Toá. Claro. Pero tú me dices que esa trayectoria, que tiene ya poco juego, poca sorpresa, es una política profesional de centro-izquierda. Eso es. Que tiene poco juego. Y que además su gran activo de gestión del último tiempo ha sido el tema de la seguridad, que es el tema peor evaluado por la ciudadanía respecto a la gestión gubernamental y donde más tiene para ganar la derecha. Yo digo que es básicamente... O sea, Carolina Toá podría, si gana primaria, yo creo que va a dar una buena performance. Y se va a perder contra Matei o contra Kast por 10 o 15 puntos, dependiendo cuál sea. Eso es lo que yo digo. Eso no está escrito en plata y por supuesto tendrán que todo el mundo ponerse detrás de Carolina Toá y buscar... Pero yo estoy tratando de hacer análisis. Digo, ¿de dónde? Si además la diferencia es estructural. Yo, de hecho, creo que cualquiera que gane la primaria, lo más probable es que va a perder en segunda vuelta frente a quien pase. Eso es lo más probable. Todos los números lo dicen y hay una estabilidad desde mucho tiempo ya en esas cifras. Sin embargo, si uno quiere jugarse una carta distinta, tiene que ser algo más sorpresivo, algo que tenga mayor flexibilidad. Y en eso, Gonzalo Vinter y Janet Jara tienen más margen de maniobra. Cada uno podrá decir, mira, más lo tiene Janet, más lo tiene Gonzalo, pero ambos pueden jugar, a mi juicio, mucho más. Tienen, por supuesto, ciertos pasivos. En el caso de Vinter puede ser incluso la mucha identificación y cercanía con el presidente, que tiene buenos niveles de aprobación, pero que no le daría para ganar una reelección. Ya puede ser un pasivo. En el caso de Janet Jara, fundamentalmente su militancia. Ya, pero ambas son cosas que tú puedes trabajar porque ambos tienen hartos activos. Yo estoy apoyando a Janet Jara y me parece que de verdad el carisma que ella tiene, que está increciendo, el carisma que ella tiene está partiendo. La gente, el gran público la conoce recién ahora y todavía el gran público todavía no la conoce. Porque no la están mirando mucho. Porque está... Entonces, solo cierro la idea. Yo creo que primero hay que darle más vuelta. Porque esto que está planteando, me parece que es un error además estratégico. O sea, está tratando de ganar, insisto, vía pequeña política del terror, los votos para Carolina Toá para la primaria. Ya, pues les puede resultar. Pero es un error estratégico. No tiene mucho margen de maniobra. Si solo fuera en cada elección que el que está más al centro tiene más opciones... Y entonces con eso, listo, habría ganado Eduardo Frei a Sebastián Piñera en 2010, Guillé hubiera sido más competitivo frente a Piñera, no lo fue, o incluso hoy en la derecha no estaría Matei, que tiene el apoyo de todo el establishment, desesperada, porque Kast, calladito, siendo el Partido Republicano, le va a ganar la pulseada. Así que, ojo con esa cosa que han tratado de instalar en el mundo del progresismo, de la centroizquierda y de la izquierda, que efectivamente solo Toá puede ganarle. Yo creo que con Toá lo que está asegurado es una derrota razonable, pero las opciones de Gonzalo Vinter y de Janet Jara me parece que abren el mundo para algo que tendrá que hacerse. Mira, yo lo veo de este modo. Es un mecanismo creer que moderando el discurso, entre comillas, acercándose al centro, sin tener claro qué es el centro, es triunfo. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es quién es más competitiva en segunda vuelta respecto de enfrentar a la derecha. Y tengo la impresión que por conexión ciudadana, por vocación de mayoría, porque Janet interpreta
al conjunto de la coalición de gobierno, por resultados, emprendió la reforma más difícil o sea, el gran logro del gobierno del presidente Boric es la reforma en pensiones. El gran logro. Ciudadanamente hablando, hay muchas más políticas potentes. La ley de royalty, no la pongo en cuestión. Pero el gran logro, el que hace la diferencia desde el punto de vista de los ingresos de las familias, es la reforma en pensiones. Janet tiene ventajas comparativas que la hacen la más competitiva y es el voto más útil para enfrentar a la extrema derecha en segunda vuelta. Valeria, 30 segundos y cerramos el programa. Sí, tiene que ver un tema de gestión, pero los logros es del gobierno del presidente Gabriel Boric, del liderazgo del presidente Gabriel Boric, de las direcciones que entrega también el presidente Gabriel Boric. Por tanto, no va a ser recordado como la reforma de pensiones de una ministra en específico, que ya no está en el gobierno, sino que va a ser los logros de un gobierno. Y el gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que eso es importante. Y en esta misma fecha, a las últimas elecciones, Pamela Giles era la 4ª preferencia presidencial. Sí. Entonces, yo creo que lo digo solamente como antecedente y frente a todas las encuestas que daban abajo al Frente Amplio, hemos ganado. Escuché por ahí que Landerreche pudo haber sido en este minuto un poco lo que hizo Pamela Giles cuando toreó a una semana el plazo para inscribir a Convergencia Social para que pudiera ser Gabriel parte de la primaria, y que en 48 horas 20.000 personas se inscribieron en Convergencia Social cuando dijo, nietitos, ay, qué pena, pobre Gabriel, no sé qué. Algunos comparaban, yo creo que tiene distancia, el tema de Landerreche como una picaneada también al mundo más de izquierda o más alejado justamente de ese mundo de élite concertacionista. Sí, No sé pero si es así. honestamente nadie lo conoce. O sea, seré honesta. Sí. Yo incluso no sé quién es. Lo ubiqué en una foto, eso. No sé quién es, la gente no lo conoce. Entonces, yo creo que con personaje en específico que nadie lo conoce no hay que pisar el palito. Yo creo que hay que escuchar a las vocerías fuertes. Janet Jara es aparte como candidata, Toa es una candidata importante. Los parlamentarios detrás de las agendas, porque son evidentes voceros a nivel nacional de cada una de sus campañas. Yo creo que a esos hay que ponerles ojo, a esos personajes. El resto, ¿cómo se dice su apellido? Loncoleche, ¿cómo era? Landerreche. Enderreche, no tengo idea quién es. Lo conocí por foto, no tengo idea quién es. Me encanta. Pero sí Ya. es verdad. No, está perfecto. Me gustaste. Pero no como conocer a Marcos Barraza. no, No, pues es un personaje político porque Barraza importante. arrasa. Sí, sí. Eso salió en Barraza en el arrasa. teatro. Absolutamente. Y Cárcamo, como un cáncamo. Oh. Vamos a buscar algo mejor para la próxima semana. Gracias, Diego. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Y voy a decir una weá que dicen en todos los otros streaming que a mí me carga, pero sabéis que en realidad sí sirve. Métele like. A mí me da lo mismo que tenga like. Pero cuando le ponís like al programa, es probable que a tus amigos, tus contactos en YouTube les aparezca. Y me vais a creer que todavía hay gente que no conoce Provócame. Así que juéguesela, métale like, comparta y ampliemos la discusión. Hasta el próximo martes. Hasta pronto. Si Dios quiere. Me puse Vota ya, chao. uno.